¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Ya, muy bien. Jóvenes, entonces esta tarde vamos a revisar sobre diagnósticos y técnicas que ustedes van a revisar, ¿no? Las técnicas de diagnóstico, ¿no? Técnicas auxiliares. Para hablar de diagnóstico, jóvenes, ¿qué hacemos para llegar a un diagnóstico en neurocirugía? ¿Qué tenemos que hacer? Para esto, jóvenes, es importante la historia clínica. Entonces, yo les voy a hacer una mención de una historia clínica, cómo se debe hacer una historia clínica en neurocirugía, ¿no? Porque los pacientes que van a entrar a neurocirugía son pacientes netamente quirúrgicos. Entonces, tenemos dos tipos de pacientes jóvenes en neurocirugía. ¿Cómo es esto? Los pacientes que ingresan por consultorio y los pacientes que ingresan por emergencia. Son dos tipos, ¿no? Los pacientes que entran por consultorio, si son por consultorio significa que no son de emergencia, son pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Con enfermedades crónicas. Los buscan atención por un problema crónico que afecta su calidad de vida. Que no tienen, estos pacientes no tienen riesgo de muerte inminente. O sea, en horas no fallecen estos pacientes porque tienen la enfermedad hace meses, hace años, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que vienen por consultorio. Y la historia clínica en pacientes que ingresan por consultorio es diferente a una historia clínica que entra por emergencia. Los pacientes que ingresan por emergencia son aquellos que buscan atención por un problema crítico y que en algún momento bajo una situación puede morir, puede fallecer, ¿no? Entonces, estos pacientes de emergencia son críticos, que es una historia rápida, veloz y completa, pero bien sucinta, ¿no? No tan amplia como la otra, que es de consultorios, ¿no? Que es paciente crónico. El paciente de consultorio, a veces jóvenes, lo que hacemos es, si va a ser para operar, tiene que entrar a hospitalización. Y en hospitalización se puede hacer una historia clínica más profunda, más amplia, ¿no? Sin embargo, el paciente de emergencia va a entrar a la sala de operaciones en media hora o en una hora. Entonces, la historia clínica tiene que ser lo más resumido posible, pero también completo, ¿ya? Entonces, jóvenes, las patologías neuroclínicas selectivas son los pacientes de consultorio, o sea, son pacientes que se van a programar, ¿no? O sea, con paciencia podemos evaluar al paciente y luego podemos programar en la semana que viene en sala de operaciones. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que son crónicos, que vienen por consultorio mayormente? Las enfermedades degenerativas de columna, que también lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Las estenosis de canal, las hernias discales y la listesis. Hay pacientes que vienen con listesis. Listesis es cuando la vértebra se va para adelante, ¿no? Entonces, no está alineada las vértebras. Una vértebra superior está adelante y la inferior está para atrás, digamos. Entonces, es una listesis. Esos pacientes están con dolor radicular, dolor de raíces nerviosas, con fuerza disminuida, entonces esos pacientes necesitan operarse. Pero no es urgente, ¿no? No es una urgencia. Por eso son de consultorio de los pacientes. Las hidrocefalias crónicas del adulto, el síndrome de Hacking-Adams, la hidrocefalia normotensiva, todos esos casos son crónicos también. Patología neuroquirúrgica funcional, el Parkinson, por ejemplo. Patología del nervio periférico, túnel de carpio, ¿no? Entonces, del carpo, ¿no? Entonces, estos casos son crónicos, jóvenes. Muy bien. En esos casos jóvenes, cuando es un paciente que ingresa por consultorio en forma ambulatoria, la historia clínica debe tener estas partes, jóvenes, ¿ya? Siempre cuando estamos revisando casos clínicos en las prácticas con los alumnos de las prácticas, siempre les exigimos que compongan todas estas partes en sus casos clínicos, ¿no? La afiliación. En la afiliación hay varios datos que hay que consignar, ¿no? En neurocirugía, jóvenes, o en neurología, es importante la dominancia. Acuérdense, ¿eh? Esto ya están escuchando todos los alumnos de neurocirugía en este curso. La dominancia es importante en neurología, jóvenes. Si es zurdo o es diestro, ¿no? Entonces, eso siempre hay que preguntar a los pacientes. Muy aparte de todos los datos que ya lo conocen ustedes por semiología, ¿no? La edad, el sexo, procedencia, lugar de nacimiento, raza, religión. Pues hay varios datos que para cada enfermedad sirve ciertos datos de la afiliación, jóvenes. Entonces, tiene que estar completo nuestra afiliación. Antecedentes también es importante, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Si ha sido operado o no ha sido operado, si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Siempre hay que considerar esos casos que van de la mano con pacientes neuroquirúrgicos. Y la enfermedad actual es la historia de la enfermedad, el motivo por el cual está ingresando el paciente, ¿no? También tiene que ser completo y bien descrito cada signo o síntoma, ¿no? Siempre hay que describir los signos o síntomas. Había una palabra, si no me acuerdo bien, es Alice, creo, Alice o Alicia creo que era, ¿no? Esa mnemotecnia creo que es lo que hay que completar para todos los signos, síntomas, ¿no?
Entonces, esos jóvenes siempre hay que aplicar también en una historia clínica neuroquirúrgica. Luego el examen clínico tiene que ser también completo, pues, ¿no? Desde la cabeza, disculpen, desde la cabeza hasta los dedos del pie, ¿no? En neurología o neurocirugía siempre es así. Ya hay que evaluar también los pares craneales, hay que evaluar más adelante les voy a decir todo completo. Esto es una descripción nada más de esto. Luego las pruebas auxiliares, de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Ustedes van a exponer sobre eso. Y luego llegamos a un diagnóstico, ¿no? Con la enfermedad actual, con el examen físico, el examen clínico, y las pruebas más, ¿no? Las imágenes o los exámenes auxiliares de apoyo, llegamos a un diagnóstico, eso lo saben ustedes. Entonces, un diagnóstico ya fijo, ¿no? Y luego tenemos que plantear el plan. ¿Cuál va a ser el plan con ese paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a operar? ¿Lo vamos a observar? ¿O lo vamos a hacer tratamiento médico? Entonces viene el plan. Y los pacientes urgentes, o sea, los de urgencia, los de emergencia, vienen a ser el otro grupo de enfermedades, ¿no? El traumatismo cráneoencefálico es una emergencia, una urgencia, jóvenes. Las hemorragias intracraneales, ¿no? O intraparenquimales, ya, esto también es una urgencia. Traumatismo vértebromedular. Hay pacientes que vienen con un accidente de tránsito o accidente de trabajo, de caídas, ¿no? Esos los trabajadores que están ahí colgados en el poste, ¿no? Esos pacientes se caen y se rompen la vértebra y pueden dañar la médula, jóvenes. Imagínense que el daño es a nivel cervical. Si es a nivel del cuello, ese paciente se va a morir en unas horas, jóvenes. Entonces, por eso que esos traumatismos vértebro son de urgencia. Hidrocefalia aguda. Hay pacientes también que hacen hidrocefalia así de pronto, ¿no? En 5 o 7 días ya tienen una hidrocefalia, pero con una cefalea y vómitos explosivos, ¿no? Entonces, esos también son de urgencia. Y las infecciones del sistema nervioso, ¿no? Los abscesos están en urgencias, jóvenes, ¿ya? Los empiemas. Entonces, esta historia clínica tiene que ser resumida, como les decía a un inicio, ¿no? Resumida, ¿ya? Lo más conciso, pero lo importante tiene que estar en los datos de la historia. Entonces, este es un formato que nosotros lo tenemos en neurocirugía. Los residentes de neurocirugía manejan esta historia en los hospitales de Lima. Ya, casi todos los hospitales manejan la misma historia porque ese es el trabajo del residente desde el primer año, pues, ¿no? Entonces, yo lo saqué también estas imágenes para yo presentarles a ustedes, ¿no? Entonces, la afiliación es así, todos los datos, ¿no? Todos los datos. Tiene que ir también la historia clínica, el número de historia clínica. Si tiene CIS, tiene que ir su código del CIS. Es importante en nuestros pacientes, ¿no? Para el manejo, para el seguimiento. ¿Ya? Los teléfonos también, jóvenes, es importante. Teléfono del familiar que está más cercano al paciente. ¿Ya? Y la persona responsable. Que, a ver, ¿quién va a ser responsable de este paciente? Hay que anotar su nombre y su teléfono, dirección más, ¿no? Entonces, esos datos son importantes para nosotros. A veces pues, no hay quien nos apoye con el paciente, ¿no? Entonces, es necesario saber eso. La fecha de ingreso, ya saben ustedes, ¿no? La fecha de ingreso también es importante. Es una afiliación. Entonces, aparte de lo que les he dicho, aparte de lo que está aquí, falta acá, ¿no es lo que es la dominancia, ¿no? La dominancia siempre hay que ponerlo, jóvenes. Antecedentes personales. Entonces, eso lo conocen también ustedes, fisiológicos, ¿no? Todo lo que es fisiológico. Y luego los patológicos, que es más importante para nosotros, ¿no es cierto? Patológico es importante para nosotros, si es hipertenso, si es cardiópata o es diabético, entonces eso es importante. Si ha tenido infartos cerebrales antiguos o ha tenido hemorragias cerebrales antiguas, eso, dislipidemias, estos datos son muy importantes para nosotros, porque esto va de la mano con las patologías de neurocirugía jóvenes. Las degenerativas también, ¿no? Hay que preguntar si es paciente mayor de edad ya, hay que preguntar si tiene Parkinson, si sufre de artritis, osteoporosis, ¿no? O ya tiene demencia senil, entonces para poder aclarar nuestro diagnóstico, jóvenes. Y en las infecciones, siempre preguntar por tuberculosis, cisticercosis, clásico, jóvenes para neurocirugía, ya no se olviden, ¿no? Cisticercosis y tuberculosis son enfermedades que siempre lo vamos a ver en neurocirugía jóvenes, siempre va a haber. Neoplásicas, claro, los tumores, ya si de repente ha sido operado antiguamente ya por un tumor cerebral, ¿no? Y saber qué tipo de tumor ha sido lo que ha tenido, es importante. Y ahí las alergias, los hábitos nocivos, ya lo sabemos, ¿no? No debe faltar en la historia, ¿no? El consumo de tabaco, de alcohol, también va relacionado con las enfermedades del cerebro, jóvenes. Entonces también eso tiene que estar plasmado en la historia clínica.
Y lo que les decía también, ¿no? Si ha sido operado o no ha sido operado por algunos otros traumatismos antiguamente, ¿no? Porque hay pacientes, como les dije en la mañana a los alumnos de la práctica, que vienen con un TEG operado hace 3 4 años por un hematoma epidural o subdural, y a los 3 4 años están retornando como por una hidrocefalia. ¿Qué es lo que ha pasado? La circulación del LSR se ha alterado, pues no, se ha alterado, o se ha cerrado en la zona donde había el hematoma, ha hecho heridas adherencias y no hay buena circulación del LSR, entonces el paciente regresa con hidrocefalia. Entonces, esa es una hidrocefalia post-traumatismo, ¿no? No es por infección, no es por tumores, sino por el trauma, ¿no? Justamente ahorita hay un niño también de ¿cuántos años? 12 años, creo, que se operó hace 3 semanas, 4 semanas. Mira cómo pronto ha hecho hidrocefalia. Y este niño no mejora, pues no mejora, ¿no? O sea, es extraño que el niño no pueda valerse de sí mismo, ya debe pararse, debe caminar. Normalmente los hematomas epidurales jóvenes al tercer cuarto día están caminando. Este niño pues, pensamos de que necesitaba terapia, pero por recuerdo hemos sacado una tomografía hoy día, hidrocefalia, jóvenes. Gran hidrocefalia. Y claro, la mamá siempre dice que se quedó dolor de cabeza, ¿no? Decía eso la mamá, no se le hacía caso, ¿no? Pero miren, ¿ah? Dolor de cabeza nada más lo importante, ¿no? Y ya. Entonces, jóvenes, como les digo, las cirugías, hay que saber también en qué fechas se han hecho las operaciones, pero no las fechas, en qué tiempo se hizo, ¿no? Muy bien. Medicamentos que consume el paciente, ¿ah? ¿No? Ya que ya hemos revisado, claro, en las prácticas revisamos nosotros ya lo que es hemorragias espontáneas, ¿no? Entonces hay pacientes que consumen aspirina o anticoagulantes, entonces los pacientes fácilmente pueden sangrar el cerebro, ¿no? Entonces siempre es preguntar, bueno, también sobre eso, sobre antecedentes familiares, también saber, ¿no? Si el papá o la mamá han tenido, o han fallecido de repente por cáncer de tumores a nivel del cerebro, o un hermano, ¿no? Que haya sufrido de tumor cerebral. Entonces es bueno saber, porque a veces los tumores siempre son congénitos, ¿no? Muy bien. Y en la enfermedad, todos jóvenes, el tiempo de enfermedad. ¿Hace cuánto tiempo está mal el paciente? Hay que preguntar, ¿no? Ustedes ya saben eso, ¿no? ¿Cómo ha iniciado, ¿no? Y cómo es el curso, también hay que ponerlo. Cada patología es diferente, joven, no siempre es igual, ¿no es cierto? Luego los síntomas principales los describen ahí, los más importantes, ¿no? Lo más importante. ¿Ya? Por ejemplo, en la mañana estuvimos viendo con los alumnos de la práctica y los de falla, ¿no? Hay 3 signos importantes, los síntomas, hay que colocarlos ahí, ¿no? Los 3 importantes. Ya con eso tienes el diagnóstico incluso. Y luego relatamos la enfermedad, ¿no? Ya lo conocen. Eh, También es bueno saber si el paciente es independiente o dependiente. A veces vienen pacientes ya dependientes, ¿ah? Parcialmente. Los hábitos, claro, hay que siempre tiene que ir la historia clínica de estos aspectos. En lo general, ya sabemos también jóvenes, el peso de la talla hay que considerarlo. Y en el examen regional ya tenemos que hacer los signos vitales. Es importante para nosotros la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Tiene que ir en nuestras historias clínicas. Luego ya describimos en un examen regional, ¿no? Por partes. Primero la piel, ¿no? Las uñas, todo hay que describir, el cabello también, ¿no? Y estamos en la cabeza siempre hay que describir jóvenes. ¿Qué forma tienes? Mesocéfalo, braquicéfalo, dodicocéfalo, ¿no? Entonces hay que distinguir siempre, ¿no? O es normal, o es defectuoso, o tiene algún defecto, o tiene algún antecedente, ha tenido una fractura tal vez y tiene alguna deformación. Entonces, todo eso hay que describir a nivel de la cabeza. En la cara igual, ¿no? En la cara hay que describir parte por parte, ¿no? Y luego nos vamos a todos los datos, superficial nomás, ¿no? De lo que sabemos, pues, ¿no? En pulmones, en corazón, en mamas, ¿no? En mujeres, pues hay que también describir. Normal, anormal, normal, normal. Eso lo pasamos rápido, así nomás para nosotros, ¿no? Abdomen, genitales, extremidades linfáticas, todo así, como dice, normal, anormal. ¿Ya? Y el examen neurológico sí es importante para nosotros, por eso que esta parte sí es más amplio, jóvenes. El nivel de conciencia hay que poner al empezar, ¿no? Si está vigil, está soporoso, estuporoso,
jóvenes, y ahora les vuelvo a decir en esta clase, hay que describir siempre jóvenes en esta, siempre pongan así jóvenes, acuérdense, ¿ah? Y nuestra escuela se va a diferenciar por eso también, ¿no? Apertura ocular, siempre le ponen AO y su puntaje, ¿no? ¿No es cierto? Será 3, será 4, 4. Respuesta verbal, 3, 4. RB le ponen. RM, respuesta motora, 6 o 5, lo que le corresponde, pues, ¿no? Porque siempre pongan descritos los así, AO, RB, RM. Y luego suman el total y ponen pues lo que salió, ¿no? 13 sobre 15, 14 sobre 15, ¿no? Ponen. Entonces, ya se comprende mejor, ¿no? En cuáles rubros está bajo el paciente, ¿se dan cuenta? Si ustedes le ponen de frente 13 sobre 15, no sabemos en qué rubro está bajo, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar los jóvenes ya. Funciones cerebrales corticales, ¿no? Aquí viene ya lo que también ustedes van a revisar más adelante, los síndromes, ¿no? Los síndromes. Por eso que es importante que ustedes dominen síndromes de neurocirugía. Entonces, ¿para qué? Para cuando hagamos la historia clínica, sepamos qué preguntar al paciente, pues, ¿no? ¿Cómo evaluar el lóbulo frontal, ¿no? ¿Cómo evaluar el lóbulo frontal? Entonces, tenemos que preguntar estos factores, pues, ¿no? ¿Cómo está la inteligencia, la personalidad, la atención? Entonces, ¿cómo preguntamos la inteligencia? Ya le preguntarán una división o le preguntarán la pregunta del primer ministro, ¿cómo se llama? De Bellido, 0.5. Otro embarazo, un movimiento corporal. Toda esta historia clínica es importante que ustedes lo van a tener jóvenes, ahí lo vamos a pasar en la página, ¿ya? Lo van a tener, si desean, lo imprimen. Igualito, lóbulo parietal, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a revisar síndrome parietal, con eso vamos a complementar por qué se estudia todos estos signos o síntomas, ¿no? ¿Cómo está la sensibilidad? Porque el lóbulo parietal más se dedica a la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces hay que saber la sensibilidad cortical, la periférica, cómo está, ¿no? Normal a normal, es lo que hay que poner, ¿no? Siempre derecha, izquierda también, ¿ah? Derecha, izquierda, ¿ya? Lóbulo temporal, igual estudiamos la memoria, el humor, el olfato, el lenguaje comprensivo. Ya, estamos describiendo las áreas incluso así, ¿no? Ahí lo tienen por áreas incluso, mira, área 39, 40, 1, 2, 3, ¿no? Las áreas de Brodmann, ¿cierto? Lóbulo occipital igual, vamos a ver los campos visuales cómo están. Entonces, así, haciendo una historia clínica, ¿cómo no vamos a llegar a un diagnóstico, jóvenes? Tranquilo, vamos a dar el diagnóstico del paciente, ¿sí o no? Luego veremos el cerebelo. Acá hemos estudiado el cerebro, ¿no es cierto? Todo que es cerebro. Ahora cerebelo. El tono muscular, cómo está, la coordinación, cómo está el paciente. Lo haremos caminar al paciente, le haremos el examen índice nariz, ¿no? Hay varios tipos de exámenes para evaluar el cerebelo también, ¿no? La coordinación y el equilibrio. El equilibrio también es importante evaluar en los pacientes, ¿ya? Luego pasamos a nervios craneales. Esto sí es exquisito, jóvenes, ¿eh? Los nervios craneales. ¿Ves? Esta vez me estoy olvidando un poquito de hacer en la práctica sobre nervios craneales. Hay que revisar siempre, jóvenes. Entonces, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, ¿no? ¿Qué nervios actúan en la dilatación de la pupila? Entonces, eso hay que saber, jóvenes. Esos son preguntas de exámenes de ENAM incluso, ¿no? ¿Qué nervios craneales participan para que haga una midriasis pupilar? Es clásico esas preguntas, jóvenes. Nosotros ya no preguntamos eso para ustedes, ya. En el ENAM nos van a preguntar. Igualito, ¿no? Los nervios craneales que actúan en la tos, ¿no? ¿No? O en el reflejo nauseoso. ¿Cuáles son los nervios craneales? Son dos, siempre son dos. Uno que va a llevar la sensación y otro que va a responder, ¿no es cierto? Así siempre es el sistema nervioso. Entonces, en los nervios craneales actúan también igualito dos nervios. Entonces, a ver, revisen, jóvenes, esos temas también, ¿ah? Bueno, pero aquí hay que poner en cada uno, en el olfatorio, si está normal, normal, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver el alcohol, perfume o algunos otros sustancias, pues, ¿no? Y que el paciente sepa reconocer. Entonces, el nervio óptico también hay que revisar, ¿no es cierto? El nervio óptico. Entonces, uno por uno se tienen que hacer los nervios craneales jóvenes. Ya, para cada uno hay formas de evaluar al paciente. Entonces, hay que revisar también eso. Luego hay que hacer los signos meningios, ¿no? Si es patológico o es normal. Y luego ya nos vamos a la columna, ¿no? Ahí también hay que hacer al paciente, hacer que el paciente
flexione o haga extensión, ¿no es cierto? Y otro normal nada más, ¿no? De forma normal. Ahí tenemos que nosotros examinar al paciente, ¿no? Entonces, cómo está su alineación en el eje, ¿no? Lo vemos nosotros de forma lateral, pero hay que evaluar en los tres sentidos del paciente. En flexión, en extensión y en normal, ¿no? O sea, entonces, de esa forma evaluamos nosotros la columna también jóvenes. La marcha también hay que evaluar, ¿no? ¿Cómo va a ser la marcha el paciente con la punta de los dedos y con talones, ¿no? Sí se puede, ¿eh? Se puede. Un paciente, una persona normal sí puede caminar con la punta de los dedos y con el talón también. Pero los pacientes que tienen problemas radiculares o ya sea cerebelo o troncoencefálico no van a poder. Entonces, vamos a ver ya, nos ayuda el diagnóstico de esos datos, ¿no? Y ya llegamos a la médula, y la médula hay que evaluar lo que es la parte motora sensitiva, o sea, sí interés es importante siempre en todo, siempre hay que preguntar esfínteres, y controla o no controla esfínteres de los pacientes, ¿ya? Y los reflejos, ¿no? Los reflejos también es importante, el reflejos patológicos también hay que saber reconocer. Y las funciones radiculares, los nervios, pues, los nervios periféricos, ¿no? Que salen de la médula, ¿no? También hay que revisar. Incluso ahí se hace todo el mapeo, ¿no? Ya es bastante, ¿no? Pero se puede hacer los más principales, ¿no? Los más principales. Ya hay una, ustedes tienen los libros o también hay unas páginas, ¿no? De internet donde está el dibujado, pues, la sensibilidad del cuerpo humano, ¿no? Desde la C1 hasta la L5, S1, S2, toditas están, ¿no? Entonces hay que saber reconocer, jóvenes, ese gráfico también. Entonces ahí vienen las pruebas auxiliares, el laboratorio y las imágenes, los rayos X, ¿no es cierto? La tomografía de resonancia que ahora van a revisar ustedes, y luego llega el diagnóstico. Bueno, así es la forma como hemos llegado a un diagnóstico. El diagnóstico en medicina siempre es así, jóvenes, ¿no? Sindrómico, topológico, nosológico y etiológico. Es lo mejor, es así, ¿no? Y luego planteamos nuestro plan terapéutico, ¿cierto? Nuestro plan. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Siempre hay que poner el plan. Ya, el paciente se va a operar en 3 días, ya, entonces será operado en 3 días. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer una craniotomía más exéresis de un tumor. Se coloca ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí era por hoy día, y ya esto vamos a continuar a la siguiente clase. Entonces, pueden preguntar si tienen alguna duda sobre la historia clínica, y si no, pasan a exponer ustedes, jóvenes. A ver, un ratito, jóvenes. Está grabando, ¿no? Un ratito. Voy a detener esa grabación. A ver, quiero hacer una práctica, un ratito. Y ahí se corta, ¿no? Ya voy a iniciar la grabación otra vez. Ajá. Ya, jóvenes, pueden empezar con la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas en neurocirugía.
Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que para llegar a un diagnóstico correcto, al igual que en el resto de las especialidades, en neurocirugía, mediante un proceso, va a tener 3 etapas sucesivas, ¿no? Que viene a ser la anamnesis, la exploración clínica neurológica y los exámenes complementarios. Es allí donde vienen los métodos diagnósticos que, bueno, se van a solicitar con frecuencia y por lo general son de neuroimagen. Estos permiten diseñar mejor la estrategia a seguir durante una intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, acá podemos ver que se realiza diferentes estudios, por ejemplo, como la resonancia magnética, que, bueno, se realiza para evaluar la cabeza, la columna vertebral, articulaciones, otras aplicaciones también. Tenemos la tomografía computarizada, que combina rayos X con software de reconstrucción tecnoinformática para imágenes de varios planos de diferentes huesos y tejidos blandos, ¿no? Incluidos el cerebro y la columna vertebral. También está la mielografía, que, bueno, utiliza el tipo de rayos X real llamado fluoroscopía y una inyección de material de contraste para evaluar la médula espinal. Siguiente. Tenemos los rayos X, son el imagen médica más antiguo y utilizado con mayor frecuencia, ¿no? También está la neuromagnética, estos por medio de algoritmos de clasificación se va a automatizar y, bueno, se han aplicado con éxito para diagnosticar una amplia gama de trastornos neurológicos, ¿no? Y pruebas de electromiografía y conducción también ayudan a identificar la causa e incluso los síntomas, y se pueden usar junto con unidades de imagen para proporcionar resultados también en tiempo real. Siguiente. Bueno, dentro de los estudios tenemos los no invasivos y los invasivos. Siguiente. Uno de los más es la radiografía de cráneo. Esto se comenzó a utilizar en el año 1900 y hoy en día tiene gran utilidad, ¿no? Fundamental además para diversas anomalías craneales como la invaginación, lesión basilar, para ver fracturas de los huesos, defectos del nacimiento, cráneos, cuerpos extraños, tumores pituitarios, trastornos metabólicos y endocrinos que pueden causar defectos óseos, y también revisar los senos nasales, calcificaciones dentro del cerebro, ¿no? Ya. Ahora, para esto se usan diversas líneas en este estudio. Tenemos la línea de Werkenheim, bueno, es paralela al clivus, y, bueno, pasa por la tangente al aspecto posterior del proceso odontoide. Dentro de las líneas también tenemos lo que es la de Fishbone. Esta va a tener dos tipos de línea, la bimastoidea, es la primera que une ambos surcos, y la odontoide y los laterales del atlas bajo. También otra que está en la parte anterior del occipital, la parte clivus, ¿no? Que está trazada desde el vacío hasta el opisto. Evalúa el descenso del conducto craneal. Siguiente. En cuanto a radiológicas, existe angulación de una proyección radiológica y esta va a constar de coordenadas. La primera, angulación sobre el plano sagital, y la segunda nos da angulación sobre el plano parietal. Dentro de las bilaterales y simétricas, tenemos la primera, la Schiller, que también se conoce como frontonasoplaca, esa en posterior anterior. La sección es estándar y la angulación es de 0 grados. Esto es indicada para, sobre todo los cascos en las órbitas, los senos, el hueso frontal y las ramas del maxilar inferior, así también los senos genitales, el seno esmoter y el maxilar. También tenemos que es la de Cardwell, es una proyección negativa de 0 grados a 15 grados y se hace tanto en anteroposterior anterior, según qué es lo que se quiere ver en la placa. En la posterior anterior, lo que se va a encontrar, se va a observar más que todo los bordes de las porciones petrosas de los huesos temporales, y lo posterior la silla turca. Siguiente.
Otras proyecciones viene a ser la de Mahoney, que es el cero anterior, tiene también angulación de 0 grados a menos 25 grados. Esto se hace para ver las órbitas y senos maxilares completos. Las órbitas se ven sin ninguna estructura, es la proyección ideal para ver el suelo de las órbitas. No va a ser una proyección buena para ver todos los paranasales, ¿no? La de Waters, que es una angulación de 0 a 25 grados, y posterior anterior, emite estación y con la boca abierta para ver los senos esfenoidal. No se recomienda realizar en pacientes en decúbito, ¿no? Que todo para ver todos los senos paranasales en conjunto y ver los agujeros rasgados posteriores o yugulares. Siguiente. También está la proyección submental, que se hace en posterior anterior, la angulación es de 70 grados, y esta proyección es específica para ver los agujeros rasgados posteriores. También está la proyección de Hirsch, que es una proyección de la base del cráneo. Es la única proyección en la que va a ser necesario angular el rayos X y al paciente. Esta se realiza en anteroposterior, angulando al paciente todo lo que pueda, el resto 80 grados, y que se angula el tubo también de rayos X. En esta se ven los senos secundales y esfenoidales, se ve muy bien la fosa media, dentro de ellos el hueso esfenoide, agujeros de la base del cráneo. Otra proyección que se hace en posterior, la angulación es de 75 grados, sirve para ver la fosa, el hueso occipital, el dorso del agujero magno, ductus auditivo. Siguiente, por favor. Otra también es la lateral de cráneo. Este es un plano sagital donde tiene que estar paralelo y, bueno, en consecuencia, el ditomea tal tiene que ser perpendicular a la planta. En el caso de la 1, es plano sagital del paciente debe ser paralelo a la placa y en consecuencia el plano orbitomiotal, tanto también perpendicular a la placa, el rayo angulado entre intercaudales. Se sirve para todo, el mastoide es el coagular. También está la de huesos propios. La radiografía se realiza aquí y por eso vigila los datos del disparo. Y el paciente se coloca como en la proyección lateral de cráneo y se centra en análisis. Este sirve para ver los huesos propios. Y también encontramos la desenfilada de la mandíbula. El paciente apoya, ¿no?, el arco mandibular sobre la placa y el tubo de 25 a 30 grados cráneo. Se centra en la parte del siguiente, por favor. Otra prueba diagnóstica importante viene a ser el ultrasonido craneal. Este va a utilizar ondas sonoras para producir fotografías del cerebro y del fluido cerebroespinal. Se realiza generalmente en infantes, ya que los cráneos aún no se han formado completamente, y con esto se quiere evaluar el flujo sanguíneo a través de las arterias, ¿no?, más importantes del cerebro, segundo, y no utiliza radiación ionizante. Este produce imágenes del cerebro y del fluido cerebral que fluye y que está contenido dentro de los ventrículos cerebrales. Debido a que las ondas del ultrasonido no pasan fácilmente a través del hueso, este examen se comúnmente, como les dije, ¿no?, pequeños. Y bueno, el espacio entre estos huesos del cráneo proporciona una ventana que permite el ultrasonido pasar libremente hacia y desde el cerebro. Siguiente. Buenas tardes. ¿Se ve la imagen, por favor? Ya, muchas gracias. ¿Cómo dice? Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre lo que es la tomografía y la resonancia magnética. Antes de esto, vamos a ver que hay un libro que se escribió sobre lo que es la radiología ridículamente simple, donde nos dan a conocer 6 imágenes como para poder guiarnos por los diferentes cortes que hay
en la resonancia magnética como en la tomografía, y así poder guiarnos y poder ver de mejor manera las estructuras diferentes de estos, ¿no? Vamos a ver que antes de analizar cualquier imagen, como el doctor mencionaba, es importante tener en consideración los datos del paciente, de quién se trata, por qué ha venido, la causa y esto, ¿no? Y el tiempo sobre todo. Vamos a ver el plano en el que estos cortes se hacen en lo que va a ser el plano axial, que es que secciona al paciente de forma transversal, que es una imagen de cada nivel de corte. Vamos a ver acá, voy a hacer una pequeña diferencia o comparación entre lo que va a ser TAG y la resonancia magnética. Vamos a ver que el TAG es la radiación ionizante, mientras que la resonancia magnética son ondas electromagnéticas y de radiofrecuencia. Vamos a ver que en el TAG los cirujanos se sirven de esa herramienta para ubicar las lesiones en el cerebro o la médula espinal. Va a determinar también si hay sangrado en el cerebro o destrucción a nivel óseo, puede ser a nivel de la columna vertebral. El tiempo de duración puede ser variado, que va entre 30 segundos o más de 30 minutos, a comparación de la resonancia magnética, donde se va a obtener una mejor imagen de tejidos blandos, como el cerebro y la médula espinal. El uso de un imán en lugar de radiación ionizante, acá no se debe usar marcapasos para hacer uso de esto, ni otros dispositivos. El periodo de esta prueba a veces es largo, que puede llegar a 1 hora. En cuanto a las indicaciones, que vamos a ver con más especificidad más adelante. Para hacer un breve resumen, vamos a ver que hay que tener en cuenta las densidades que estas imágenes nos van a dar, ¿no? En cuanto a la densidad intermedio gris, se va a notar en lo que va a ser el encéfalo, como se ve en el gráfico. En cuanto a la hipodenso u oscuro, vamos a ver que se va a dar en aquellas estructuras, como por ejemplo la grasa, el aire y el agua, y en este caso el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las densidades hiperdensas o brillantes, vamos a ver que está dado por el calcio, hueso, también por la sangre normal, el yodo contrastado, ¿no? Donde se ve que acá, por ejemplo, la estructura hipodensa alrededor del tejido blando, que va a estar alrededor de la zona nucal. Vamos a ver acá, por ejemplo, dos imágenes, una con contraste y una sin contraste. Esta es la fase simple, esta es la fase contrastada, donde se ve que hay una mayor densidad elevada, y por ejemplo acá nos ayuda a ver lo que va a ser la arteria cerebral media y los segmentos arteriales, ¿no? En cuanto a los efectos de inclinación, vamos a ver que antiguamente, o por así decirlo, unos años atrás, se tomaba esta referencia. En cambio, ahora se hace lo que va a ser, en la actualidad se van a hacer lo que va a ser el plano comisural comisural antero-posterior, para dar un mejor corte y mostrar mejor las imágenes, ¿no? Vamos a ver también que se va a dar, los cortes vienen de la base a la convexidad, y también, como les mencionaba, de órbito a meato, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, la evolución fuera del cráneo. Estamos viendo de cómo se ven las imágenes. Acá, por ejemplo, ya podemos ver cómo ya se va viendo lo que es la médula oblonga. Acá vamos a ver lo que les mencionaba de esas 6 estructuras, de esos 6 signos que menciona el libro, que está dado por la X, la cara triste, la cara feliz, la estrella, y estos nos van a ayudar para ubicarnos qué estructura está en cada nivel. Por ejemplo, en lo que van a ser el primer plano, que también llama la X, acá vamos a ver, se va a poder observar lo que va a ser el lóbulo frontal, los lóbulos los lóbulos temporales y el cerebelo. También vamos a ver acá, por ejemplo, en este plano también se puede hacer visible lo que es la silla turca, ¿no? En cuanto a lo que va a ser el plano de la estrella, vamos a ver lo que más destaca en este plano va a ser la cisterna supraciliar, que está dado por el polígono de Willis, por el quiasma óptico y el tallo hipofisiario. Vamos a ver también en lo que es el plano que llama la cara triste. Vamos a ver que lo que destaca acá, por ejemplo, va a ser la presencia de la fosa del cerebro, la fisura de Silvio y el vermis, ¿no? Vamos a ver también en lo que es la cara feliz. Vamos a ver que lo que destaca en esta porción, o en este plano, va a ser el cuerpo calloso, la cabeza, el núcleo caudado, el brazo anterior posterior de la cápsula interna, el núcleo lenticular, que está dado por el globo pálido, el putamen y el tálamo. En lo que hace a la cara triste, vamos a ver, por ejemplo, que
las estructuras que más se van a visibilizar, por ejemplo, va a ser un corte insular, el tálamo y el septo pelúcido, ¿no? En lo que es los gusanos, una de las estructuras que llama más la atención es la presencia, por ejemplo, de los cuerpos del ventrículo lateral, el plexo coroideo y lo que... Ay, perdón, ya voy. Acá vamos a ver, por ejemplo, en lo que es el grano de café, que está dado por el... Que acá podemos ver, por ejemplo, lo que van a ser las diferentes sustancias, la sustancia blanca, la sustancia gris. La sustancia blanca vamos a ver que está de forma profunda y densa, ¿no? En cuanto al... Acá, por ejemplo, vamos a ver lo que llama, lo que actualmente se utiliza como de línea de rodilla esplenio calloso o bicomisural. Acá vamos a ver, por ejemplo, que la diferencia entre lo que va a ser la tomografía y la resonancia magnética de lo que va a ser el T1, el T2 y el FLAIR. Vamos a ver que la tomografía versus la resonancia magnética, acá vamos a observar el cuero cabelludo y la diferencia que se va a ver también va a ser a nivel de los huesos. Vamos a ver también que para diferenciar cómo, si se trata de una imagen, si es de una tomografía o una resonancia magnética, vamos a ver que la tomografía va a tener una imagen más granulosa, como se observa, a modo de ladrillo de cemento, mientras que la resonancia magnética tiene una imagen mucho más definida, y esta va a tener 3 secuencias, la que es llamada la T1, la T2 y la FLAIR. Para diferenciar estas, por ejemplo, aparentemente son iguales las 3 imágenes de la resonancia magnética. Lo primero tendríamos que diferenciar lo que es la T2, ¿no? Vamos a ver que el líquido superior aquí en la T2 siempre va a ser blanco. En cambio, vamos a ver que en lo que va a ser el T1, vamos a ver que el líquido se va a notar de manera oscura, ¿no? Y vamos a ver que también se va a presentar sustancia gris, que va a estar en la corteza, y la sustancia blanca va a ver, ¿no? De forma subcortical, y se va a notar una mayor intensidad. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo se va a evolucionar la imagen de la resonancia magnética versus la tomografía, ¿no? Como vemos, a medida que avanzan los cortes, van apareciendo mucho más estructuras que en uno se hace más visible que en el otro. Por ejemplo, acá teníamos la fisura lateral oroscilio, que en la resonancia magnética se hace mucho más visible que en lo que va a ser la tomografía. Haciendo estas comparaciones, vamos a ver, por ejemplo, que las principales estructuras que se pueden ubicar en lo que va a ser la resonancia magnética, por ejemplo, en la ubicación del núcleo lenticular que está dado por el titanio, en el globo pálido externo, la presencia de la cápsula externa, o sea, estructuras que se van a ver mucho mejor en lo que va a ser la resonancia magnética. En cambio, en una tomografía vamos a ver otras estructuras, como por ejemplo la cápsula del núcleo caudado, que va a ser mucho más visible, ¿no? En este tipo de exámenes. Como vemos, la evolución de cada una de las estructuras, como para poder guiarnos de mejor manera. Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo que va a ser cómo se ve una resonancia magnética y una tomografía, para poder ubicar de mejor manera lo que van a ser los lóbulos, ¿no? Por ejemplo, vemos en la ubicación vemos que en la resonancia magnética se puede observar de mejor manera lo que van a ser los lóbulos. Entonces, ¿esto de qué nos ayudaría? Que para cualquier patología que podamos estar dando una mejor ubicación, les daríamos una mejor ubicación con esto, ¿no? Ya, entonces, centrándonos, habiendo hecho este resumen, nos vamos a centrar en lo que va a ser la topografía computarizada. Las indicaciones principalmente van a ser para evaluar lo que van a ser lesiones a nivel de la cabeza, los dolores de la cabeza severo, mareos, el sangrado. También puede ayudar en lo que va a ser a evaluar lo que van a ser la cara, los senos paranasales y el cráneo. O también esto nos va a ayudar para poder plantear lo que va a ser la radioterapia en cuanto al tratamiento del cáncer de cerebro. También en casos de emergencia se puede utilizar como para identificar lesiones y hemorragias internas.
Los beneficios, ya les decía más antes, es sobre todo que se puede obtener una mejor imagen de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos. Vamos a ver lo que les mencionaba antes, que qué hay que hacer antes de tomar las imágenes, ¿no? Verificar siempre bien de qué paciente se trata. En cuanto vamos a hablarles, por ejemplo, de algunos conceptos que hay que tener en consideración para poder ver mejor lo que va a ser una tomografía, ¿no? Bien. Por ejemplo, les habla en cuanto a la semiología de la radiológica de lo que va a ser la tomografía del cerebro. Hay que tener en consideración los conceptos de asimetría, la presencia de sangre, la relación directamente del cerebro, el espacio de líquido cefalorraquídeo y el cráneo en lo que van a ser las partes blandas. Ya. Por ejemplo, acá vamos a ver los parámetros que se tienen que tomar en consideración. Acá vemos, por ejemplo, la ventana del cerebro, donde podemos ubicar, ¿no?, lo que van a ser las estructuras óseas, donde se van a ver las estructuras óseas mucho más intensas a comparación de la ventana del hueso, ¿no?, para evaluar lo que va a ser la bóveda craneana. Vamos a ver también en lo que son artificios, como les decía, son aquellas obstáculos, por así decirlo, que no permiten que podamos ver de mejor manera la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la presencia del endurecimiento del haz, donde se presentan líneas hiperdensas con líneas hipodensas, lo cual va a dificultar una mejor visión, ¿no? Acá, por ejemplo, en la ventana de hueso, acá en esta imagen se va a observar que el paciente tiene un tic metálico por un aneurisma. Esto va a hacer este tic metálico hace que las estructuras que brillen, ¿no? Y las líneas se van a notar muy hiperdensas y, bueno, no va a dejar una mejor visibilidad. En cuanto al movimiento, les mencionaba que en esta prueba el paciente muchas veces se queda bastante quieto, por lo cual se puede observar a veces la imagen sale como doble, ¿no?, una sobrepuesta. En cuanto a la anatomía radiológica del encéfalo, vamos a ver que se va a dar por 3 cortes. Vamos a ver que la primera va a ser en el nivel del tronco cerebral, el segundo en el nivel de los ganglios basales y el tercer nivel estará dado por los ventrículos laterales. Esto ya personalmente es estructural, ¿no?, para ubicarnos. Por ejemplo, vamos a ver la presencia, en lo que va a ser el nivel del tronco cerebral. Vamos a ver la presencia, digamos, del sistema supracelular, el cuarto ventrículo, la prolongación temporal, el lóbulo frontal, como se ve en las imágenes, el lóbulo temporal, el cerebelo. En esta, por ejemplo, vamos a ver el 1 está dado por los ventrículos laterales, lóbulos frontales por el 2, el 3 el lóbulo parietal. En lo que es esta imagen vamos a ver la presencia de las asas frontales del ventrículo lateral y el tercer ventrículo, ¿no?, entre otros. En la ubicación de lo que van a ser los niveles de los ganglios basales, vamos a ver la presencia, por ejemplo, de la cabeza del núcleo caudado, el núcleo ventricular y el tálamo. Para observar lo que van a ser los niveles del ventrículo lateral, vamos a ver la presencia de los ventrículos laterales dados por el derecho y el izquierdo, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. En cuanto a aquellas estructura, por ejemplo, hay que ver que el cerebro es simétrico, ¿no? Y cuando vemos por ejemplo, podemos ver en esta imagen, cómo se ve que la línea se ha deslocado, ¿no?, por así decirlo. Acá, por ejemplo, vemos una área hipodensa asimétrica. Acá vemos, por ejemplo, que el espacio del líquido cefalorraquídeo no son iguales en ambos hemisferios, ¿no? En cuanto a evaluar la sangre que está presente, vamos a tener, por ejemplo, si se trata de una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural o un hematoma parenquimatoso. Acá, por ejemplo, vemos que la cisterna supraciliar está hipertensa. Acá, por ejemplo, podemos ver la presencia de un hematoma
intraparenquimatoso, donde se nota que la coloración está hipertensa, ¿no? En cuanto a la evaluación netamente del cerebro, vamos a ver, por ejemplo, acá, cuando se ve hiperdenso, vamos a ver un meningioma calcificado, ¿no? Que es extraciliar. En cambio, en la presencia del espacio de líquido cefalorraquídeo, nódulos, ¿no? Y se ve hiperdenso también. Y acá, por ejemplo, podemos ver una estructura que es bastante conocida, que es la digitalización. En cuanto al cráneo y partes blandas, vamos a ver que acá, por ejemplo, es la presencia de una lesión lítica, que se nota de que es una característica expansiva. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver que este sumo de imágenes que van a aportar información de gran importancia para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos del sistema nervioso. Está recomendado, por ejemplo, para lo que va a ser anormalidades del desarrollo, hidrocefalias, causas de epilepsia, infecciones, también hemorragias, enfermedades de los ojos, entre otros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá que es necesario identificar la región plana del corte y la secuencia. Acá vamos a ver, por ejemplo, la presencia de lo que va a ser el plano axial con una secuencia T2, acá el plano coronal con una secuencia T1 y un plano sagital con una secuencia T3. Acá son las estructuras que hay que reconocer, principalmente a nivel del tronco encefálico, de los ventrículos laterales y los ganglios basales, ¿no? Son las estructuras normales que deben de haber. En cuanto a la semiología radiológica, para observar esto hay que ver la localización, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el cerebro está normal, es una imagen normal, podemos ver acá. Acá, por ejemplo, vamos a ver una lesión extraaxial y acá una lesión intraaxial, ¿no? Dentro del parénquima, como vemos, está rodeado por sustancia blanca en todo su perímetro. Esto está comprimiendo el espacio subaracnoideo. Bueno, estos son pequeños ejemplos, ¿no?, de lo que se puede observar en la resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, en una T1, pues, acá podemos ver una lesión única de forma redondeada, localizada en la porción intraaxial. Se nota que es hiperdensa en comparación con lo que va a ser el parénquima. Acá, por ejemplo, es una secuencia T2 donde se muestra que está sin contraste, una lesión única de forma redondeada, está localizado intraaxialmente, es una señal de hipertensa de T2 más oscura que la sustancia blanca. Bueno, estos son pequeños ejemplos de cómo se ve, ¿no?, la resonancia magnética estructural en una epilepsia y en una hidrocefalia. Bueno, la resonancia magnética también en columna, que está indicado cuando hay dolor de espalda, cuando este no desaparece, o hay entumecimientos de pierna o brazos, también para cualquier tumor que se presente en la columna vertebral, y para diagnosticar sobre todo lo que va a ser hernia discal, artritis, osteoporosis, cáncer metastásico de la columna vertebral. En cuanto a la tomografía computarizada de la columna vertebral, ya nos va a ayudar a diagnosticar lo que dan o a descartar lo que son daños en la columna vertebral en pacientes con lesiones. Este es rápido, indoloro, no invasivo y preciso. Esto nos ayudará a evaluar en la columna causas por lesiones, ayudar a diagnosticar un dolor medular, hernia intervertebral, medir con precisión lo que va a ser la densidad ósea en la columna y evaluar también anormalidades congénitas de la columna o escoliosis. Bueno, en la tomografía por emisión de positrones se va a usar para examinar diferentes tejidos del cuerpo, esto para identificar ciertas afecciones, ¿no?, como por ejemplo para observar lo que va a ser el flujo sanguíneo, el metabolismo y el uso del oxígeno. Esto nos va a ayudar principalmente para las afecciones neurológicas, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, epilepsia, ataque cerebral, enfermedad de Parkinson, ubicar la zona específica de la cirugía del cerebro para evaluar el cerebro después de una lesión. Ya. Continuando con la exposición, vamos a ver como tercer punto los estudios invasivos. Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a tener como primer punto la punción raquídea, o denominada también, ¿no?, la punción lumbar, que junto con el examen del líquido cefalorraquídeo va a ser una herramienta de diagnóstico muy importante para una variedad de afecciones, tanto neurológicas, sean infecciosas o no infecciosas. Vamos a ver que una punción lumbar no urgente va a estar indicada en el diagnóstico de las siguientes condiciones. Podemos usarlo como diagnóstico de una hipertensión intracraneal idiopática o un pseudotumor cerebral. También puede ser útil para casos de meningitis carcinomatosa o la tuberculosa, en casos de hidrocefalia normotensiva, en una vasculitis del sistema nervioso central y también en casos de sífilis. Vamos a ver que las afecciones en las que la punción lumbar va a ser rara vez diagnóstica, pero sigue siendo útil, van a incluir, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en el síndrome de Guillain-Barré y también en los síndromes paraneoplásicos. Siguiente, por favor. También la punción lumbar se va a requerir como una maniobra terapéutica o de diagnóstico en las siguientes situaciones. Puede ser como anestesia espinal, como una administración intratecal de quimioterapia, en una administración intratecal de antibióticos, o también en casos de inyección de medios de contraste para una mielografía o una cisternografía. Algunas contraindicaciones de una punción lumbar no son absolutas, pero se debe tener precaución en pacientes que presenten un posible aumento, ¿no?, de la presión intracraneal con un riesgo de una hernia cerebral. También puede estar contraindicado en casos de trombocitopenia u otras diatesis hemorrágicas, incluidas, ¿no?, la terapia anticoagulante en curso, o también puede estar contraindicada en sospecha de un absceso epidural espinal. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica de este procedimiento, es primero, ¿no?, una técnica séptica donde la piel que la recubre debe limpiarse con el alcohol y se debe desinfectar con povidona ayodada o la clorhexidina a 0.5% en alcohol o al 70%. Luego se debe dejar secar el antiséptico antes de comenzar el procedimiento. Para la colocación se puede usar una punción lumbar cuando el paciente esté en posición, ¿no?, de cúbito lateral o de cúbito prono, o también sentado en posición vertical. Se van a preferir las posiciones de cúbito lateral o de decúbito prono sobre la posición erguida, porque van a permitir que haya una medición mucho más precisa de la presión de la apertura. Vamos a ver que los puntos más altos de las crestas ilíacas deben identificarse visualmente y confirmarse mediante palpación. Luego una línea directa que los une va a ser guía, ¿no?, para el cuerpo vertebral lumbar. Vamos a ver que la aguja espinal puede insertarse de forma segura, esto en el espacio subaracnoideo, en el espacio de la lumbar 3 o la lumbar 4, o también de la lumbar 4 a la lumbar 5, ya que está muy por debajo de la terminación de la médula espinal en la mayoría de los pacientes. En cuanto a la técnica del procedimiento, primero se va a infiltrar, ¿no?, el anestésico local, en este caso la lidocaína, en el espacio intervertebral lumbar, previamente identificando, ¿no?, y se va a insertar una aguja espinal de calibre número 20 o número 22 que va a contener el estilete en el espacio intervertebral lumbar. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones de la punción lumbar, podemos tener un dolor de cabeza post la punción lumbar, casos de infecciones, sangrados, hernia cerebral o síntomas neurológicos menores como dolor radicular o entumecimiento, o también casos como dolor de espalda. También vamos a ver que la punción lumbar va a ser esencial o extremadamente útil en el diagnóstico de infecciones, ¿no?, bacterianas, fúngicas, micobacterianas y virales del sistema nervioso central, y también en ciertos entornos para poder ayudar en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea en casos de neoplasias malignas del sistema nervioso central, o también en casos de enfermedades desmielinizantes o en el caso del síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la angiografía cerebral. Este va a ser un examen de imagen que va a emplear rayos X y material de contraste, esto para poder observar, ¿no?, el interior de las arterias. En cuanto a los pasos, se hace, ¿no?, la inserción del catéter en sea una arteria de la pierna o del brazo, esto mediante una incisión en la piel. Se va a usar los rayos X como guía. Aquí el catéter va a ser desplazado hasta el área examinada y posteriormente se va a inyectar el material de contraste y las imágenes van a ser capturadas, ¿no?, usando la radiación ionizante. Vamos a ver que el uso de catéter va a ser posible que haya una combinación, ¿no?, en cuanto al diagnóstico y tratamiento en un solo procedimiento. Y esto va a poder examinar, ¿no?, los vasos sanguíneos del cerebro para poder identificar las diferentes anomalías que puedan haber. En este caso, para casos de aneurismas,
protuberancias o malformaciones arteriovenosas, o también en casos de tumores o enfermedades como la arteriosclerosis. Vamos a ver también que esta angiografía cerebral, su ventaja es que va a producir imágenes muy detalladas, claras y precisas de los vasos sanguíneos del cerebro, y también puede eliminar la necesidad de una cirugía. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la cisternografía isotópica. Esta va a ser un estudio de medicina nuclear con el que se va a estudiar la fisiología del movimiento del líquido cefalorraquídeo y su recorrido por todo el espacio sutural. Mediante el análisis de este estudio se van a poder detectar, ¿no?, alteraciones del saco dural, fístulas, y también poder determinar su localización cuando no ha sido posible hacerlo por otros métodos diagnósticos. Aquí se va a realizar por medio de la inyección de un radiofármaco, el cual va a estar marcado con el isótopo radioactivo que es el tecnesio 99 o el indio 111 en el espacio subdural, con el cual se va a hacer, ¿no?, el seguimiento de la fisiología del líquido cefalorraquídeo en todo su recorrido. Vamos a ver que esta cisternografía isotópica va a ser un elemento importante para el diagnóstico de la fístula del líquido cefalorraquídeo en el síndrome de hipotensión endocranial, ya que va a poder permitir y observar y localizar una fístula por la acumulación tanto extradural del radionúcleo de manera directa. Sin embargo, no va a ser posible identificarlas en todos los casos. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento de la cisternografía, vamos a ver que se va a practicar, ¿no?, una punción raquídea o una punción lumbar. Posteriormente se van a inyectar, ¿no?, pequeñas cantidades del material radioactivo llamado radioisótopo en el líquido dentro de la columna. Luego la aguja se va a remover inmediatamente después de la inyección y se van a tomar imágenes, ¿no?, luego de aproximadamente unos 6 horas después de recibir esta inyección. Aquí una cámara especial va a tomar las imágenes que van a mostrar cómo los materiales radioactivos van a viajar con el líquido cefalorraquídeo mediante, a través de la columna. Aquí las imágenes también van a mostrar si el líquido se va a filtrar por fuera de la columna o por el cerebro. Le van a tomar imágenes de nuevo a las 24 horas después de la inyección, y también se pueden necesitar imágenes adicionales posiblemente luego de 48 a 72 horas tras la inyección. Vamos a ver que los resultados normales van a indicar que hay una buena circulación normal del líquido cefalorraquídeo a través de todas las partes del cerebro y también de la médula espinal. Sin embargo, los resultados anormales pueden indicar trastornos en cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Estos trastornos pueden incluir, ¿no?, casos de hidrocefalia o espacios dilatados en el cerebro. Esto debido a una obstrucción, también en casos de fuga del líquido cefalorraquídeo, en una hidrocefalia normotensiva, y también si una derivación del líquido cefalorraquídeo está o no abierta. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos al electroencefalograma. Vamos a ver que, como sabemos, ¿no?, las células del cerebro se van a comunicar entre sí y van a producir las señales eléctricas o también los impulsos. Es ahí donde el electroencefalograma va a ayudar a medir esta actividad. Esta va a ser una prueba usada para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central, de la actividad de la corteza del cerebro, esto mediante pequeños discos metálicos, los cuales van a ser denominados los electrodos, y estos van a ser fijados sobre el cuero cabelludo. Aquí, para el procedimiento, el paciente debe estar acostado boca arriba en la cama o también en una silla reclinable, y se van a colocar los electrodos en el cuero cabelludo. Estos electrodos van a estar conectados por medios de cables a un amplificador y a una grabadora, como se ve en la imagen. Y esta actividad se va a manifestar posteriormente como líneas onduladas. Vamos a ver además que un electroencefalograma va a ser capaz de determinar cambios en cuanto a la actividad cerebral que pueden ser útiles para diagnosticar trastornos cerebrales, especialmente, ¿no?, en casos de epilepsia u otros trastornos convulsivos.
También vamos a ver que un electroencefalograma puede ser útil para diagnosticar o tratar los siguientes trastornos como son el tumor cerebral, daños cerebrales por lesiones en la cabeza, en casos de disfunciones cerebrales que pueden tener diversas causas, ¿no? Como en una encefalopatía o también en una inflamación del cerebro como una encefalitis. O también puede ser útil en casos de un accidente cerebrovascular o en trastornos del sueño. Siguiente, por favor. Luego tenemos los potenciales evocados. Estos van a reflejar todos los cambios de la actividad eléctrica en respuesta a un estímulo del sistema nervioso central. Estas van a ser técnicas diagnósticas que mediante estímulos sensitivos, ya sean visuales, auditivos o táctiles eléctricos, y el registro de las respuestas cerebrales que estos van a provocar, van a valorar, ¿no?, la integridad de las vías sensitivas estimuladas y van a determinar la funcionalidad cerebral. Los resultados. Vamos a ver que si el estímulo visual, auditivo, la sensación eléctrica no va a producir la onda esperable en el tiempo y en un lugar adecuado, quiere decir que va a haber alguna interrupción, ¿no?, en cuanto a esta vía nerviosa. Y por lo tanto, ese dato va a hacer pensar en un tipo preciso de enfermedad. Vamos a ver que en la clínica se van a utilizar tres tipos, ¿no? Son los visuales, los del tallo y también los somatosensoriales. En cuanto a los visuales, van a usarse dos estímulos, como se usa, ¿no?, la luz intermitente y el patrón reversible mediante una pantalla de una televisión. Y luego tenemos los potenciales de tallo, esto para poder explorar, ¿no?, la integridad principalmente del octavo par craneal y también del tallo cerebral. Y tenemos los somatosensoriales, que esta va a ser la respuesta tanto del sistema nervioso central y el periférico a un estímulo de un nervio, y aquí el paciente se le aplica, ¿no?, un estímulo táctil eléctrico. Las indicaciones más frecuentes para esta prueba va a ser en casos de esclerosis múltiple, en tumores de la fosa posterior, en casos de hipoacusia, en casos de una neuritis óptica, o también puede ser usado en casos de traumatismos o accidentes cerebrovasculares. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la electromiografía. Vamos a ver que este va a ser el estudio clínico de la actividad eléctrica de las unidades motoras y también de sus fibras musculares, tanto de forma individual y de forma colectiva. Vamos a ver que la electromiografía normalmente va a poder evaluar, ¿no?, la actividad eléctrica con el músculo tanto en reposo y también durante los periodos de contracción muscular voluntaria. Vamos a ver también que la actividad eléctrica se va a poder registrar con electrodos de una aguja intramuscular o electrodos de superficie que van a estar colocados en la piel que va a recubrir el músculo. Estos electrodos de aguja, como los de superficie, van a medir, ¿no?, la diferencia de potencial eléctrico entre dos sitios del músculo. Y también vamos a ver que estos electrodos de aguja suelen ser monopolares o concéntricos. La utilidad que se da de esta electromiografía puede servir para evaluar, ¿no?, las neuropatías motoras, en casos de radiculopatías, en plexopatías o polineuropatías, o también en síndromes neuropáticos focales, en trastornos de la unión neuromuscular y en caso de miopatías. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, esas son nuestras bibliografías y eso sería todo. Gracias.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta a sus compañeros? ¿Alguien del grupo que no, los que no han expuesto, los que han expuesto tal vez quieren preguntar? ¿Alguna duda? Ya, ¿ninguna pregunta, jóvenes? Ya, mira, ahí yo veo que hay solamente 31 participantes. ¿Dónde estarán los demás? No deben hacer eso, ¿ah? Bueno, jóvenes, entonces damos por terminada la clase. Está muy bien la exposición, está bien clara y bien distribuido su tema, jóvenes, ¿ah? Muy bien lo han clasificado, está perfecto. Ya. Entonces, ojalá es que los demás alumnos hayan comprendido cuándo se solicitan radiografías, cuándo se solicitan tomografías o resonancias. Hay que saber cuándo, no siempre se debe solicitar los exámenes auxiliares a todos los pacientes, ¿no? O a todos los exámenes, ¿no? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la patología, es que se solicitan los exámenes de diagnóstico. Muy bien, jóvenes, quedamos entonces hasta el próximo viernes.